Shalom y bendiciones, muy buenas noches a todas las personas que en este momento están conectadas escuchando estas palabras, esta enseñanza referente a la Torá. Quien les habla, el Moré, Jensi Ben Abraham. El término Moré significa maestro, maestro. Obviamente, estoy acá para hablarles acerca de un tema muy importante y de un curso que está fundamentado en 12 clases. Estas 12 clases, obviamente, usted las recibe, usted se comunica conmigo a través del privado y yo voy a evaluar la asimilación que usted ha adquirido de la enseñanza de cada una de estas 12 enseñanzas. Estas enseñanzas serán obviamente evaluadas por cada uno de los alumnos, y usted, una vez que se comunique, que yo compruebe que la enseñanza ha llegado a su vida y que usted de una manera práctica, sencilla, puede demostrar que en verdad está recibiendo estas enseñanzas, al final usted va a tener una certificación que va a tener mucho valor, ya que sirve para que usted pueda iniciar una vida de estudio dentro de una sinagoga, dentro de una comunidad. Cualquiera que sea, esto no está sujeto a ninguna religión, tampoco está sujeto a ninguna denominación, sencillamente es una clase de Torá desde la perspectiva hebrea. Es un conocimiento universal, único, libre de toda inclinación religiosa, libre de toda religiosidad, y que usted a través de esta enseñanza puede elevar su espiritualidad y su conexión con el cielo. Mi nombre es Jensi Romero. Cuando hice la conversión al judaísmo, obviamente vine a ser Jensi Ben Abraham, y así se me conoce dentro de la comunidad judía, o Eliyahu Ben Abraham, así se me conoce, y estoy acá para instruirle, para enseñarle. Quiero saludar a el Roé Rodrigo Velasco de Palmira Valle y a su gente, muchos de sus talmidín. Compartimos pues parte de la instrucción y de la formación de la Torá en un pueblo que coincide en que todos somos uno y que guardamos en el vínculo de la paz, la conexión los unos a los otros. Entonces, como les venía diciendo, son 12 clases. Cada una de las clases están bien cimentadas. Usted puede anotar cada uno de los puntos, puede hacer un trabajo de investigación a través de cualquier fuente, y usted se dará cuenta de que esta enseñanza está libre de toda religiosidad y está conectada con el propósito del Creador, con cada uno de nosotros. Muy bien, esta primera clase se llama Introducción a las Sagradas Escrituras, y obviamente es a la Torá, y el tema de hoy es la Torá. Más que un texto, es un mundo, es un haolamín, se dice en hebreo, un mundo, es todo un universo de información. Entonces, esta es una introducción desde la perspectiva hebrea. En cierta ocasión, una persona me dijo, pero ¿por qué tener que usar el texto hebreo cuando también está el griego y están otros elementos lingüísticos, ¿no? Otras opciones lingüísticas para estudiar las Sagradas Escrituras? Antes de comenzar, quiero dejar por sentado esta información. Todos los escritores de la Biblia
fueron hebreos, fueron judíos. Todo, comenzando desde Moshe Rabenu y la Torá, también se le adjudica a Moshe el libro de Job o de Job, ¿ok? Se le adjudica a él la autoría de ese libro, y todos los escritores que vienen a continuación, todos fueron judíos, todos fueron hebreos. Yo soy de Venezuela, ¿ok? País liberado por el Creador y que también está en un proceso de transformación y de cambio para mejor. Y quiero decirle algo. En cierta ocasión estaba en Francia y alguien estaba en París, y me llegó una persona y me dijo: mira, yo tengo un libro de Venezuela, de la historia de Venezuela, pero aquí hay cosas que no entiendo. Y él me comienza a hablar en base al libro de historia y me dice: mira, ¿qué significa esto? ¿Qué es una arepa? ¿Cómo se hace la arepa? ¿Qué es esto de hallaca? ¿Qué es esto de alpargata? ¿Qué es un chinchorro? ¿Qué es la chicha? ¿Qué es tamunangue? ¿Qué es joropo? ¿Qué es el instrumento 4? Obviamente, para que él pudiera entender el contexto y la esencia, la profundidad de la historia de Venezuela, ¿a quién tuvo que buscar? ¿Quién mejor le podía explicar que un venezolano? Y entonces le expliqué la arepa, su origen, cómo se hacía, con qué se rellenaba, cuál era este tipo de calzado llamado alpargatas, que era un joropo como género musical, un 6 por derecho, que era una hallaca, y en qué tiempo del año se hacía. Obviamente él quedó impresionado y él me decía: wow, ahora yo puedo entender bien lo que es no solamente la historia, sino el contexto cultural de muchas palabras que están allí intrínsecas, ¿ok? Dentro de esa historia. Obviamente, la Biblia, por ser un libro hebreo y con autores judíos, es necesario que se cumpla la escritura que está en Zacarías, donde dice que 10 hombres de todas las naciones y todas las lenguas se tomarán del manto de un judío y le dirán: háblame de tu Dios, háblame de tu Elohim, porque sabemos que Dios está con ustedes. Allí podemos ver que para poder entender las Sagradas Escrituras, usted no lo puede leer desde el idioma griego. ¿Por qué? Porque el contexto griego está plagado de idolatría. Por ejemplo, la palabra bienaventurado viene en honor a la diosa Buenaventura. ¿Qué tiene que ver la diosa Buenaventura con Adonai, Eloheinu, con nuestro Dios que es único? No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, hay personas que citan que el Creador, o escucharon una voz del cielo que decía: yo soy el Alfa y el Omega. Jamás Adonai, Hashem, Elohim, nuestro Elohim de Israel, nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre Santo, pudo haber dicho que era el Alfa y el Omega, ya que la letra alfa, que es la primera letra del alfabeto, fue creada contextualmente en honor al dios Zeus, al dios de los griegos. Y la omega tiene forma de útero porque fue hecho en honor a la diosa Venus. Entonces, jamás el Elohá de Israel, el Dios de Israel, pudo haber dicho: yo soy Zeus y yo soy Venus, porque eso es Abodá Zará. El término Abodá Zará es idolatría. Entonces tenemos que desmontar un montón de malas y de falsas interpretaciones y contextualizaciones que, en vez de enriquecer tu alma, que es el propósito de la Torá, te hacen desviar
del propósito. Como dice el libro de Proverbios, hay hombres que en su opinión parecen que sus caminos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces podemos ver que las comunidades exigen y se jactan de santidad, de kedushá, de apartarse del pecado, de vivir una vida de oración, y te dicen lo que en verdad el Creador está exigiendo, pero no te ayudan en cómo lograrlo. ¿Cómo lo vas a lograr? Yo no sé, pero ahí lo dice, apártate y punto. Y terminamos tropezando y tropezando hasta que por causa del desconocimiento de la Torá terminan desertando y diciendo, yo no nací para esto, yo no sirvo para esto, ¿para qué seguir insistiendo en vivir a las demandas del cielo si a la final es imposible para el hombre? ¿Ok? Entonces, meten una palabra llamada gracia, donde realmente esta gracia la convierten en libertinaje y termina en una desgracia. El propósito de estudiar la Torá es poder tener recursos, elementos para poder cumplir con las exigencias del cielo. En el transitar es obvio que vamos a fallar. En el caminar es obvio que vamos a cometer transgresión, pecado, vamos a violentar, pero observando la Torá y sustituyendo el no hacer por el sí hacer, de esa manera vamos a comenzar a alinear nuestra alma a los códigos divinos, a los códigos celestiales, y vamos a poder cumplir con el llamado que el Creador ha hecho para cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que tengo que hablar es acerca de la palabra Torá. La Torá definimos como, este es un Humash. En este Humash están solamente los 5 primeros libros de la Biblia. Obviamente por el grosor cualquiera dice, bueno, ahí está toda la Biblia. No, realmente no está toda la Biblia, está la Torá, que es la base, ¿ok? Aquí está la base, aquí están los 5 primeros libros de lo que el mundo entero conoce como Biblia, que significa biblioteca o conjunto de libros. Y lo primero que tenemos que explicar es el origen del término Torá. La palabra Torá viene de Yaraj. Yaraj se escribe con Yud, Res, Hei. ¿Ok? Y esta palabra Yaraj significa enseñanza, instrucción, apuntar. Es ante todo una educación, una enseñanza. De hecho, la raíz del término Yará, de donde viene la palabra Torá, es dar en el blanco. Significa que la Torá es un libro de instrucción que contiene historias, contiene profecías, contiene matemáticas, contiene física, contiene muchas leyes, ¿ok? Pero no es un código de leyes para atrapar al transgresor o al culpable. Entonces allí es donde el mundo occidental, en su interpretación muy sui generis, ¿ok? Muy personal, muy particular, comete el error de decir que la Torá es la ley, y quiero ofrecer disculpas a todos los Javerín, que son judíos ortodoxos, pero yo vine a la Torá. Antes de venir a la Torá, pasé por el cristianismo y, bueno, no sé si es virtud dentro del judaísmo o es una catástrofe haber alcanzado un doctorado en teología. Y uno de los argumentos que obstaculizan la información de la Torá
es la posición cristiana donde dicen que la Torá es la ley. Y fíjese esta expresión: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Quiero que sepa que este libro llamado Torá no es maldición, al contrario, es el libro de instrucción. Muchos dicen, el que lee la Torá se vuelve loco. Y déjame decirte que la gente está loca porque no estudia la Torá. ¿Ok? Entonces, la ley, mal traducida ley, es el término instrucción, enseñanza, y es dar en el blanco. Es dar en el blanco. Significa que venimos a esta vida a rectificar, a corregir, a practicar lo que está escrito en este libro con el propósito de tomar lo que es útil a nuestra vida, poderla poner por obras, y de esta manera vamos a elevar nuestra alma y vamos a rectificar. Vamos a rectificar, ¿ok? Entonces, cuando yo haga la pregunta en el examen, ¿cuál es la raíz del término Torá? La respuesta viene de la raíz yará, que significa instrucción, enseñanza. Vamos a hablar acerca de la definición en capas. En su sentido más estricto, los 5 libros de Moshe o de Moisés, traducidos como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, traducido, pero originalmente sus nombres no son así. Y esta pregunta también va para el examen. Entonces, ¿cómo se traduce Génesis? Como Bereshit. Y luego más adelante voy a estar explicando, ¿ok?, la sustancia que contiene solamente esa palabra Bereshit, ya que la escritura comienza precisamente con el nombre de la primera parashá, que es Bereshit. La Torá comienza con la expresión Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim etz. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Y con la etz, ok, con Aleph y Taf, hizo los cielos y la tierra. Entonces, vamos a ver el Humash o la Torá en forma de este libro, ok, porque la Torá originalmente, los 10 enunciados, mal llamados 10 mandamientos, fueron escritos en piedras. Dice la tradición hebrea, judía, de que fue escrito en tablas de piedra, pero esa no era cualquier piedra, realmente eran 2 zafiros rojos, ¿ok?, donde Moshe Rabenu escribió. Luego, recuerde que existieron 2. Y luego la extensión de esos 10 mandamientos, mal llamados 10 mandamientos, dije que eran los 10 enunciados, luego fueron desarrollados en un pergamino así. Este es un rollo de la Torá, obviamente este es de papel, es pequeño. Yo tengo varios rollos de Torá que son grandes, tamaño real, ¿ok? Son reales, ¿ok? Y lo voy a acercar acá. Todo está escrito en hebreo. Así que de esta manera fue escrito por Moshe Rabenu. Y tengo que darle un dato bien importante, y es que la Torá como tal tiene 304.805 letras. 304.805 letras. Y si un rollo, fíjese la pureza de esta Torá, que hasta el día de hoy no es alterada por los soferim, ¿ok?, los escribas, que si un rollo de Torá se le ignora
o se le elimina una sola letra, ya queda inválida y no se puede leer porque no es kosher. La Torá tiene 304.805 letras y todas las letras tienen que estar completas allí. O sea, que como le escribió Moshe Rabenu, hasta el día de hoy, tenemos escribas, tenemos personas, rabinos profesionales, que entienden no solamente que deben escribir como el original hace 3.300 años, que Moshe Rabenu trajo la Torá hace 3.300 años hasta el día de hoy. Tienen que conservar la integridad de cada letra, de cada punto, de cada nekudot. Después, con el texto Masoreta, se le agregaron nekudot, que son las vocales, y las vocales son infralineales. De eso vamos a hablar más adelante. Y obviamente, una vez que el soferín o los soferín escriben un rollo de la Torá, viene una revisión y un conteo para percatarse de que tiene 304.805 letras. Entonces, más adelante le voy a dar la traducción de cada uno de los nombres. Bueno, la traducción ya se lo di, el nombre original de cada uno de los libros que componen la Torá. Cuando vemos el conjunto de libros desde Bereshit hasta el profeta Malaquías, obviamente cambia el nombre, ya no es Torá, sino Tanaj. ¿Por qué? Porque entonces se secciona en tres partes: Torá, Nevi'im y Ketuvim. El término Torá habla de los 5 primeros libros de Moshe, Nevi'im es los profetas y Ketuvim son el resto de los escritos. ¿Ok? En un sentido amplio, muy importante, incluye Torá, la enseñanza judía, que es la Torá, los profetas y los escritos. Pero en adición a eso, a el ser humano, y en el caso de Moshe Rabenu, recibió 2 Torá. Toratot. ¿Cuáles son las 2 Torá? La Torá escrita, que se inicia, en los 10 enunciados, o la tabla de la ley. Hay un masloker, porque muchos dicen masloker es discusión rabínica. Unos dicen que fueron 2 piedras de zafiro. Ahí coincide toda la tradición hebrea de que fueron 2 zafiros rojos gigantes, y otros dicen que es una sola pieza, una sola piedra, que por un lado estaban 4 mandamientos, o 4 enunciados, o 4 misbot, y por el otro lado habían 6. Otros dicen que es 5 y 5. ¿Y por qué 4 en uno y 6 en otro? Porque cuando usted mira los 4 primeros mandamientos que está en Éxodo capítulo 20, habla acerca de nuestro compromiso y nuestro deber con el Creador. Ani Hashem, yo soy Hashem. No tendrás imágenes, no tomarás el nombre de Hashem en vano, y habla acerca del Shabbat, dando a entender que el Shabbat es parte, de nuestra responsabilidad delante del Creador. Cuando las personas cuestionan mi ejercicio de practicar el Shabbat, de todas maneras, no pierdo el tiempo discutiendo si hay que guardar o no el Shabbat, porque yo no guardo el Shabbat para los hombres, yo guardo el Shabbat para Hashem. Yo guardo el Shabbat para Hashem. ¿Ok? Saludos a José Reyes. Llámalo, dile que no puedo atenderlo. Me está llamando. ¿Ok? Gracias.
Entonces, la Torá, después editamos eso y borramos este pedacito, ¿ok? Engorroso. De todas maneras, como les iba diciendo, Moshe Rabenu recibe la Torá, la escribe y luego la desarrolla en los 5 libros, los 10 mandamientos. Por tanto, el arca del pacto contenía las tablas que partió Moshe, las tablas que luego él desciende en Yom Kippur, el día del perdón. Está el maná que descendió del cielo, las tablas de las ramas, ¿ok?, de Aarón que reverdecieron, pero también aparecen los rollos de la Torá, ¿ok? Dentro del arca del pacto estaba contenido todo esto. En un pasado nos dijeron que solamente eran 3 cosas: las tablas de la ley o las piedras de la ley, el maná y la vara de Aarón, pero luego, estudiando el Talmud, nos dimos cuenta de que también estaban los rollos de la Torá. Y así como lo escribió Moshe Rabenu, así es hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Y Moshe Rabenu en 40 días, no solamente 40 días, no, 120 días. Imagínense, la primera vez subió, descendió con las tablas, las partió. Eso es como que usted manda a limpiar la casa y gastó una gran cantidad de dinero y llega con el camión de los muebles para llenar la casa de muebles nuevos. Y cuando entra a la casa se da cuenta que la casa está sucia y está llena de barro, las paredes todas sucias, con el camión allá de la mudanza llena de muebles lujosos y nuevos. ¿Qué hace usted? Usted le dice al camión de la mudanza: por favor, regrésate, no es el momento de mudar, tenemos que limpiar la casa. Igualmente, cuando Moshe desciende con las tablas, ¿ok?, de la Torá, encuentra una porción del pueblo de Israel sumido en la idolatría al dios Apis, al becerro de oro. Inmediatamente Moshe dijo: bueno, ¿qué es esto? Se fue de bruces y partió aquellas tablas. Y al mismo tiempo Moisés vuelve a subir 40 días, ¿ok?, a interceder por el pueblo. Y después, el 1 de Elul, que es aproximadamente en el mes de agosto, varía la fecha, vuelve a subir por 40 días, ¿ok? Pero esta vez dejó al pueblo preparado. Le dijo al pueblo: mientras yo estoy en el monte, ustedes por 40 días, desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tisrei, van a hacer ayuno parcial o total, con pura agüita. Pero el día de Yom Kippur, el Creador va a traer perdón al pueblo, y ese día de Yom Kippur aparece Moshe Rabenu con las tablas, pero esta vez ya no escritas con el dedo de Dios, sino escritas precisamente por él. La tradición judía dice de que cada pedazo de piedra que él tallaba, él no las desperdició. Él las guardó, esas piedras preciosas, y las trajo con él, dando a entender que cuando uno construye la Torá en el corazón, al mismo tiempo el Creador te da riquezas, gloria y honra, que es la remuneración de aquellos que tememos al Creador, que le tememos al Creador, a nuestro Elohim, ¿ok? Allí en el monte Sinaí no solamente recibe las tablas de la ley y todo lo que está escrito desde Bereshit hasta Devarim, sino que también recibe la tradición oral, un repaso desde Adán hasta Noé. Recuerde que el primero que guardó Shabbat fue Noé en el Gan Edén, y quien dirigió el primer Shabbat en todo el universo fue nuestro Abba Kadosh,
nuestro Padre Santo. Nuestro Padre Santo dice que el séptimo día culminó la obra de sus manos y luego ¿qué hizo? Apartó el Shabbat, lo santificó, lo hizo Kideshanu, exclusivo para nosotros y nos los dio como un mandamiento. Un mandamiento que vino a ser reafirmado, que vino a ser reafirmado con Moshe Rabenu en el monte Sinaí, pero que realmente fue una traducción que se fue guardando desde Adán hasta Noé. Noah, que es su nombre en hebreo, Noah, era el único que observaba el Shabbat. Y luego vino la destrucción de prediluviana, antes del diluvio hubo una destrucción, el diluvio fue la causa y comenzó nuevamente a multiplicarse el hombre sobre la tierra, pero la tradición se mantuvo de generación en generación. Después de Noé quedó su hijo Shem, que recibe la bendición del primogénito y él se queda nada más y nada menos como el gran maestro de Jerusalén, de Salem, Entonces allí él y su hijo Eber continuaron con la tradición del Shabbat, se la especificaron con detalles a Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, que se convierte en el gran pueblo de Israel en Egipto, conservaban la tradición del Shabbat hasta que salieron de Egipto, y de eso vamos a estar hablando más adelante en las próximas clases. Y en el monte, frente al monte Sinaí, en el desierto, se confirmó, se reafirmó el mandamiento y se estableció ya no como una tradición o una costumbre, sino ahora como un mandamiento, como parte de la instrucción divina para que el hombre pueda descansar y así resetear el alma, reiniciar el alma un fin de semana y comenzar obviamente en una nueva etapa de instrucción y de enseñanza. Esta tradición oral se convierte en la Torá Shebe'al Peh. ¿Qué es la Torá Shebe'al Peh? Es la Torá oral, es la tradición oral. Por tanto, la Torá escrita te dice lo que tenemos que hacer, pero la tradición oral te explica cómo se hace. Por eso es que no puede haber una buena interpretación de las Sagradas Escrituras ignorando la Torá oral, porque la Torá oral es un conjunto de información de la tradición hebrea que ayuda a la interpretación de las Sagradas Escrituras. La premisa fundamental, la lectura multidimensional de la Torá, es una lectura multidimensional. ¿Qué significa esto? Que tiene diferentes niveles. Como una cebolla, usted le quita una capa, rompe otra capa y en la medida que va cortando las capas de la cebolla, va descubriendo, su parte más interna. Igualmente la Torá, en sus diferentes niveles de interpretación, va no solamente hablando a la conciencia del hombre en su diferente nivel de comprensión. Yo no puedo agarrarlo a usted que está comenzando a estudiar Torá y hablarle del Or Ein Sof, o hablarle del mundo de Axilú, o al mundo de Briá, Jolán Abriá, Jolán Axilú, Or Ein Sof, Uxina de Cardinuta, los Parsufín. Usted se va a rascar la cabeza y me va a decir que no entiende absolutamente nada de lo que yo le estoy queriendo enseñar. Entonces, es responsabilidad de nosotros como maestros enseñar la Torá desde los fundamentos más básicos, esenciales, para que en la medida que las capas de la cebolla
se van abriendo, usted va comprendiendo un nuevo nivel de profundidad y de esa manera usted va elevando su alma, su conciencia, porque para eso vinimos a este mundo. Existen tres cosas que son eternas. Una es la Torá. La Torá es eterna. Un rabino en Jerusalén, en el primer siglo, que usted conoce, dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero la Torá no pasará. Ni una yud, ni una het pasará de la Torá. Entonces, ¿de qué Torá está hablando? De esto que está acá, del rollo de la Torá. Así que la misma cristiandad debe reconocer la fidelidad de la Torá, que todas las 304.805 letras que componen la Torá hasta el día de hoy están en el mismo orden en que Moshe Rabenu las colocó. ¿Ok? La Torá oral, hablando un poquito más de la Torá oral, cuando el segundo templo fue destruido, en el concilio de Yamnes, año 92-93 de nuestra era, los rabinos se reunieron. Toda la élite, de maestros de la Torá se reunieron para discutir y para establecer que ya que Israel iniciaba una dispersión por el mundo, una diáspora, hasta los confines del mundo, hasta el final del cielo, nos íbamos a dispersar por todo el mundo, teníamos que llevar un código con nosotros para estudiar. Y determinaron que los libros que hasta el día de hoy se encuentran en el mal llamado Antiguo Testamento, que es Tanaj, Torá, Nevi'im y Ketuvim, hasta el día de hoy conservamos y es nuestro libro de texto como tal. Pero al mismo tiempo, esta diáspora corría el peligro de hacer que no se levantaran maestros eruditos que explicaran la Torá oral. Y se levantó un hombre que fue, dentro del contexto coloquial de nuestro idioma, satanizado, y lo llamaron blasfemo, hereje, que es Yehudá Hanasí. El rabino Yehudá Hanasí tomó toda la tradición oral y la escribió en un libro llamado Mishnah, que es enseñanza. Ese es el significado práctico del término Mishnah, estudio. Y luego que él cierra la Mishnah con 6 tratados. Cuando yo le pregunto ¿y cuántos tratados tiene la Mishnah? 6 tratados, porque él razonó y dijo: si Hashem hizo los cielos y la tierra en 6 días, entonces la tradición oral debe ser seccionada, no dividida, seccionada en 6 partes. Estas 6 partes las vamos a estudiar más adelante, y de allí hubo 3 generaciones de rabinos que comenzaron a discutir las leyes, tradiciones, instrucciones, enseñanzas de la Mishnah. Estas 3 generaciones recibieron el nombre de los Rishonim, los Gaonim y los Aharaonim. 3 generaciones, 300 años, e hicieron la Gemara. Entonces, ¿qué es el Talmud? Es el compendio de escritos de la Mishnah como base y la Gemara como discusión rabínica, para luego nosotros poder dar una interpretación, y que muchas veces estas interpretaciones personales provocaron la adaptación de la Torá en diferentes lugares del mundo y crearon diferentes tradiciones contextualizadas dentro
¿ok?, del universo y desde la perspectiva en que ellos lo analizaran. ¿Ok? Entonces vemos que el judaísmo como tal se compone de dos grupos, los Askenaz o Askenazí y los Sefaradí. Sefar es España, Askenazí tiene que ver con los Países Bajos, Rusia, etcétera, etcétera. Volviendo nuevamente a la Torá escrita y cómo luego hay una integración de la Torá oral y escrita para poder formar una interpretación, un midrash, ¿ok?, serio, un midrash o una interpretación apegada, contextualizada al espíritu de la Torá escrita. Vamos a hablar ahora de los niveles de interpretación dentro de las escrituras. En el judaísmo no se utiliza la hermenéutica, o sí se utilizan algunos principios hermenéuticos, pero no se le da el nombre de hermenéutica, porque la palabra hermenéutica está dada al dios mensajero griego, que es el dios Hermes. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el dios Hermes con la interpretación de las escrituras? Ninguna. La exégesis, ¿ok? Para poder dar una buena exégesis de las escrituras, necesito el recurso del Talmud para poder dar una buena interpretación, una interpretación que eleve mi alma, que transforme y que cambie. Porque de interpretar, cada quien puede dar una interpretación muy propia de lo que a él le parece. He escuchado un montón de gente que comienzan a decir, es que, bueno, según lo que yo leo, a mí me parece, yo creo muchas cosas y a mí me parecen muchas cosas y respeto tu opinión, pero una cosa es la opinión y otra cosa es la verdad, ¿ok? Si alguien te dice, tú eres feo o me parece que tú eres un flojo, bueno, eso es una opinión de esa persona, pero es la verdad de lo que dicen de ti. ¿En verdad tú eres un flojo o sencillamente no te ve trabajar, no te ve producir? Entonces, las opiniones son muchas, son vagas e infructuosas. Cuando tú ves la opinión de una interpretación de las escrituras y observas la vida de la persona, una vida llena de maldad, de malos sentimientos, de malas intenciones, y que aunque vengan malos pensamientos en un momento determinado, pueden, rectificar y decir, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Por qué asumes esta actitud? ¿Ok? Si usted ve que la persona no cambia, sino que continúa con la tosudez, ¿ok?, dándose golpes de cabeza, imponiendo una opinión como una verdad, y no ve una transformación, un cambio real o un fruto positivo, sencillamente es una opinión. El Derash, la enseñanza basada en el Emet, el término Emet, que es verdad, tiene como resultado la refinación de las midot, de las cualidades. Todos los alumnos que están comenzando hoy, vayan anotando cada palabra, ¿ok? Porque es parte de su formación. Yo les estuve hablando de una interpretación dentro del contexto hebreo, o sea que medianamente tenemos que dominar algunos términos hebreos que puedan, una vez que nosotros las escuchemos, identifiquemos el código, el significado, lo que la Torá misma nos quiere explicar. Entonces, dejamos por sentado que no usamos el término hermenéutica
y utilizamos obviamente principios exegéticos, pero el nombre de la interpretación, el método de interpretación de las escrituras, según nuestros sabios, nuestros jajamín, es el término pardés. Y pardés significa jardín o paraíso. ¿Por qué pardés? Porque, como ya usted sabrá, el hebreo no consta con vocales, solo con consonantes. Y esta palabra es formada, pardés, paraíso, Edén, que es realmente Edén no, porque Edén es Gan Edén, el gran Edén, ¿no? El Gan Edén, el huerto, el paraíso. Pero el término jardín, pardés, tiene 4 letras que son las que identifican los 4 niveles de interpretación. El primer nivel de interpretación es Peshat, que se escribe Pei, Shin, Tet, Peshat, que es el significado simple, literal y contextual, o sea, la narración histórica, la ley explícita. Usted toma la Biblia, toma la Torá, la lee y así como usted la lee, como hacemos cada lunes, jueves y cada Shabbat, cuando hacemos la lectura de la parashá o porción, eso lo vamos a estar explicando más adelante, así como se escribe, así nosotros lo leemos en el nivel más simple, que es Peshat, Pei Shin Tav, ¿ok? Luego viene un segundo nivel que es Remesh, y Remesh se escribe con Resh, Men, Zain, y el significado alusivo, alegórico, pistas, símbolos, conexiones numéricas, gematría. ¿Qué insinúa el texto? ¿Qué es lo que el creador me quiere decir a través de lo que yo estoy leyendo? Y allí, en base a eso, es el fundamento, yo diría que del 100% de predicadores, de los llamados predicadores cristianos, utilizan el texto de la Torá, pero llegan hasta ahí, hasta el término Remesh, hasta el nivel Remesh, porque leen y, bueno, lo que el Creador me quiere hablar allí, pues. Bueno, y Moshe se encontró con la zarza ardiente y Hashem le dijo, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa santo es. Bueno, señores, así como el Creador nos dice, le dijo a Moshe, así nos dice a nosotros que nos quitemos la sandalia de los pies, que significa nuestro ego, nuestro caminar, nuestro destino, nuestros planes, nuestros propósitos, que sencillamente echemos todos nuestros proyectos de vida en el fuego y allí el Creador va a consumir todo eso y lo único que va a permanecer su perfecta voluntad para que yo la abrace y yo camine en esa voluntad. Bueno, y por ahí para abajo hay un mundo, ¿no? de aplicaciones. Entonces yo diría que la mayor cantidad de predicadores, evangelizadores y todo lo demás llegan hasta ese nivel, Remesh. Pero existe un tercer nivel que allí es donde entra en juego la posición de el maestro racionalista, el maestro de Torah racionalista. ¿Por qué? Porque el significado homilético, midrashico, buscan lecciones éticas, morales, espirituales a través de historias y parábolas, es el nivel de la aplicación práctica y la pregunta, ¿qué me enseña esto para mi vida hoy? Pero dentro de una interpretación ya donde entra en juego mucho el Talmud o la tradición oral, porque nos da la explicación del cómo hacer.
La Torá dice, guardarás el Shabbat. El movimiento protestante que guarda el Shabbat se reúnen, sacan el himnario, cantan unos himnos del himnario, hacen una oración, le dan gracias al Creador por este Shabbat y se despiden con Happy Shabbat, feliz Shabbat. Y al siguiente día el mismo culto, ¿ok? Era un servicio. ¿Por qué? Porque tomaron el Talmud, lo apartaron, porque eso es de los judíos, y tiene mucha razón, ese es de los judíos, y dieron una interpretación según el razonamiento humano, y entonces no guardan el Shabbat como lo enseñan nuestros sabios, como se hace en la tradición desde hace 3.300 años, sino que lo hacen desde Elena G. de White hasta el día de hoy. Usted ve cómo es importante la intervención de la Torá oral, de la tradición oral, para poder saber el cómo hacer las cosas. Ese es el derash. Cuando usted escuche expresiones como derashá, vamos a compartir esta derashá, o vamos a dar este midrash, esta interpretación, o vamos a leer el midrash, que son libros, ¿ok?, que ya tienen toda esa información recopilada por nuestros sabios y expresada a través de los midrashim. Obviamente usted está caminando en el tercer nivel de interpretación. Y el cuarto nivel de interpretación es el nivel Zod. Se escribe Zamet, Vav, Dalet, Sod, ¿ok? Es el significado secreto, místico, donde interviene la Cábala, y esto ya es para alumnos y maestros del misticismo judío. Y la palabra misticismo no te debe asustar, porque la palabra misticismo es la palabra misterio, y misterio de misterios, para aquellos pues que conocen algo del Nuevo Testamento, entre comillas Nuevo Testamento, o el libro, ¿verdad?, de los cristianos, ya usted sabe que está lleno, saturado de la palabra misterio. Grande es el misterio de la piedad, este es el misterio de la iniquidad que está en operación, mas yo hablo esto en misterio, ¿ok? Y, en fin, de allí, de esa palabra misterio, viene la palabra místico, pero el misticismo del que estoy hablando es de el nivel de interpretación de la Torá, el Zod de la Torá. El Zod de la Torá está basado en un libro que es más antiguo que todos, que es el Sefer HaRaziel. Adán, dice la tradición, que llevaba tenía un escrito, ¿ok?, de toda la composición del Gan Edén y de los acontecimientos dentro del Gan Edén, del paraíso. Y el día que Hashem lo expulsa del Gan Edén, o que él expulsa al cielo de la tierra, él trató de llevarse ese libro, y el ángel HaRaziel tomó el libro y lo guardó y dijo: no, tú no te vas con este libro. Pero luego este libro es revelado a nuestros sabios. También está el libro del Sefer Yetzirah, el libro de la creación, que se le adjudica a nuestro padre Abraham, y Shimon Bar Yochai, discípulo de Rabí Akiva, siendo un fugitivo perseguido por el Imperio Romano, se esconde en una cueva por un total de 13 años, y en esos 13 años recibe y escribe nada más y nada menos que el Zohar. El Zohar, ¿ok? Y este término Zohar viene de Zod.
el misterio, lo oculto, que es nada más y nada menos que la Torá interpretada desde un nivel en su máxima espiritualidad, en un nivel muy, pero muy elevado. Obviamente, el sistema de estudios de este nivel se le llama Cábala. La palabra Cábala viene de la palabra Kabel. Aquellos que cantan el Anabejoa pero no creen en la Cábala, hay un párrafo del Anabejoa que dice Kabel Rinah, Anhat Sabenu, Tajarenu Norah. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que la palabra Kabel significa recepción y aceptación, y esta palabra Kabel, de allí esa palabra viene la palabra Lekabel, que es recepción, recibir y aceptar. Estos son los 4 niveles de interpretación. El arca de Noé, ok, en un ejemplo práctico, el arca de Noé, Pesha, un hombre construye un barco para salvar a su familia y animales de un diluvio. En el sistema Remesh, otro ejemplo, ¿verdad? En el segundo nivel, las dimensiones del arca, su estructura, pueden simbolizar algo más. Ejemplo, proporciones cósmicas. El arca de Noé tiene estas medidas no al azar, sino que definen una estructura una estructura mística, ¿ok? Un misterio. Luego viene el Derash, que es el Midrash, ¿ok? Acerca de esto que estoy hablando del arca, cómo cuidaba Noé a todos los animales, cómo los cuidaba, que le daba de comer, donde caía todo el excremento de esos animales, que hacían, que nos enseña sobre la responsabilidad. Un Midrash dice que Noé perdió el sueño cuidando a los animales, enseñando dedicación. ¿Ok? Eso es lo que dice un Midrash, que Noé perdía el sueño cuidando a los animales. Y el misterio de esto que estoy hablando del arca de Noé, el diluvio representa un proceso de purificación de las aguas del caos previas a la creación, y el arca es un símbolo del recipiente que contiene la luz divina. En el sentido aplicativo, estamos en este momento en un diluvio, en un mundo donde los juicios de Dios vienen, terremotos acá, huracanes, tsunamis, accidentes automovilísticos, accidentes dentro de una ciudad, dentro de una familia, hay problemas dentro del matrimonio, accidentes dentro del cuidado de la casa o dentro del área laboral. Total, es un diluvio de problemas, pero el arca representa nuestro cuerpo físico, donde tenemos que cuidar nuestros instintos animales que están dentro de nosotros, esos instintos animales que hay dentro de nosotros, ya que el hombre contiene 7 niveles del alma, y uno de los niveles del alma es la naturaleza animal, ¿ok? Que cada uno de nosotros tenemos y que tenemos que controlar. Al mismo tiempo, Noé representa nuestra conciencia más elevada, y nosotros debemos cuidar nuestra vida en este cuerpo, que es un vaso de barro, ¿ok? Pero la excelencia del poder que está dentro no es de nosotros, sino que es de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre Santo, y que debemos aprender a cuidarnos, a controlarnos y a elevar nuestra alma a un nivel de Zadid, a un nivel angelical, a un nivel de Benei Israel, de hijo de Israel, Benei Elohim, hijo de Elohim. Bueno, hasta aquí la clase me parece que es bastante sustanciosa, y el día de mañana, como son 12 clases, voy a continuar 1 hora más
de clase. Estas clases van a quedar grabadas, se van también a fraccionar en pequeñas porciones para las diferentes redes sociales. Estas clases les pido por favor que una vez que salga por YouTube me le den un me gusta y de esa manera poder difundir y difundir y difundir y difundir hasta que lleguemos a millones de personas, millones de personas. La segunda clase va a estar cargada de mayor profundidad, pero desde la sencillez de un moré, de un maestro que tiene la intención de que su vida sea edificada. ¿Cuánto me debe usted por esta clase? Su amor, su respeto, su afecto, su cariño. ¿Qué me debe? Absolutamente nada. Más bien yo soy deudor del cielo, soy deudor del Creador y a Él le debemos todas las cosas que ahora somos y tenemos. Levante sus manos allí donde está. Antes de irme, quiero saludar a las personas que están conectadas. Primeramente al Roé Pastor Rodrigo, ok, también Ezequiel, Sonia Graterol, Marina Pisano y David. También está Glenda Villalobos, Tirsa, Norma Acosta. Tenemos aquí también nada más y nada menos que a Lucero Pescador. ¿Me falta alguien acá por saludar? Lucero Pescador, Ezequiel. Bueno, son las personas que tenemos ahora acá. Puede comunicarse a través del privado, si quiere formar parte de nuestro grupo, a través del +58. Acabo de ver de Buenos Aires, Susana Siriani. Shalom, bendiciones. Lucero Pescador, María, me imagino que debe estar allí, su mamá, todo. Shalom, bendiciones. Su hija también. Muy bien. Que el Creador me les guarde, me les bendiga. No olvide darle me gusta y compartir esta enseñanza y sigamos adelante. Y si quiere comunicarse con nosotros a través del +58 412 809 1766. Que Akadosh Baruj Hu me les bendiga y me les guarde. Chao. Hasta la próxima clase.